Hola, somos Jessica y Alberto de Freud se saltó esta parte. No sé por qué digo nuestros nombres. Si la persona que esté viendo esto yo creo que ya se lo sabe, pero bueno, venimos con un episodio en el que vamos a hablar, voy a decir el nombre técnico, de los mecanismos disfuncionales para manejar el malestar, que esto viene a ser conductas no muy saludables que hacemos todos y todas, luego veremos cuáles hacemos nosotros, como por ejemplo alcohol y drogas, comer, las compras, el sexo, la pornografía o las redes sociales o la tecnología en general, y que las hacemos para evitar cuando estamos un poquito mal. Antes de empezar que siempre se nos, bueno, creo que sí se nos suele ver a veces, vamos a pedir que si os gusta lo que hacemos, que le deis al botón de suscribir. Vamos siendo poquito a poco más, entonces si le dais al botón pues nos ayudáis y os lo agradecemos. Y si nos queréis lanzar temas, opinar, decir si os gusta más o menos, pues también nos ayuda. Exactamente. En el episodio de hoy, cuando identificas ese malestar, ¿qué sueles hacer para gestionarlo? Lo que más, no sé si es bueno o malo, pero es distraerme. Ya no estamos mirando qué es lo que está pasando de fondo, y a lo mejor lo que hay es no puedo tolerar el aburrimiento porque cuando me siento aburrido y no tengo nada que hacer, me siento sola. Alcohol y drogas. No puedo. Si no, seguramente, pero no. Cuando de repente nosotros hacemos una conducta que lo que hace es eliminar el malestar, estamos reforzando esa conducta. Pues yo lo que suelo hacer es desconectar del mundanal ruido, marcharme los fines de semana al pueblo. Las compras. Las compras, bueno, me da por comprar, como todos. Que a veces podemos utilizar estos mecanismos y que a veces, oye, pues distraerte, ok, perfecto, está muy bien, pero que luego tienes que dedicar un espacio a la gestión. Una vez que terminéis este vídeo, vamos a subir en redes un pequeño ponte a prueba, un pequeño ejercicio de introspección. Estamos con Andrea. Primera, todos sentimos malestar a veces en nuestro día a día. Quería preguntarte si tú identificas qué suele originar el malestar, ya sea un conflicto, la presión académica, la familia. Yo creo que normalmente el entorno, siempre tiene que suceder algo que te haga sacarte de tu estado normal a sobrepensar las cosas, a irte a otro sitio y no estar como debes estar en ese momento, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Cuando identificas ese malestar, Andrea, ¿qué sueles hacer para gestionarlo, para regularlo, para intentar que baje un poquito? Distraerme, lo que más, no sé si es bueno o malo, pero es distraerme, ya sea hablándolo con otra persona o hablando con otra persona de otra cosa, o ya sea incluso redes o incluso ir a comer, a salir o lo que sea. Vale. Mira, pues me viene muy bien porque justo te iba a decir que muchas veces utilizamos mecanismos que no son del todo saludables y que los utilizamos todos. Te voy a enumerar algunos y solo quiero que me digas si sí o si no los has utilizado alguna vez, ¿vale? Por ejemplo, la comida. Sí. Vale. El sexo. No. Vale. El alcohol o las drogas. No. Vale. Por ejemplo, las compras. Sí. Vale. Sí. La tecnología, redes sociales, videojuegos. Sí, también. Vale. ¿Y la pornografía, por ejemplo? No. Vale. Fenomenal. Pues muchas gracias. Estamos con Jaime. Vale, Jaime, te voy a hacer una pregunta. ¿Todos en algún momento hemos sentido malestar o en nuestro día a día hay cosas que nos generan malestar? ¿En tu caso también? sí, Vale. ¿A qué cosas o qué causas te suelen generar un poco malestar? sobre todo el estrés del trabajo. La verdad es que es lo que peor llevo, con diferencia. ¿Qué sueles hacer para gestionar el malestar? Yo, sobre todo, mucho deporte es lo que más me pide el cuerpo cuando estoy pues con esa ansiedad. Vale. Te voy a decir una serie de cosas, ¿no?, que las personas solemos utilizar como mecanismos no saludables para cuando nos encontramos un poco así mal, incómodos. Tú tienes que responder sí o no. Compras. No. La comida. Intento que no, pero a veces ¿no? caigo. Vale. El sexo. No, Alcohol y drogas. no puedo. Si no, seguramente, pero no. No pues ninguna de las dos, ¿no? No, ninguna. Vale. Perfecto. La pornografía. No, en general no. Vale. ¿Y el uso de la tecnología? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Creo que al final también te evades un poco cuando entras en un TikTok o lo que sea y ahí te terminas relajando, viendo un poco nada importante, pero viendo. Y estamos con Julio Guinea. todos en nuestro día a día tendemos a en distintos momentos experimentar malestar. ¿Tú identificas cuáles son las situaciones que te generan malestar? Pues sí, las identifico sobre todo cuando recibas un aluvión de correos electrónicos, los alumnos quieren rápidamente respuestas, parece que al vivir en la sociedad de la inmediatez todos queremos lo rápido, lo que sea espontáneo y la gente se demora su tiempo. Entonces, si no eres una máquina, tardas más que el ChatGPT en dar una respuesta, tienes que madurar, pensar, procesar y luego ya pues encuentras un momento y
y atiendes. Y aparte de eso, si le sumas carrera académica de investigación, publicación, ponencias, congresos, la preparación de las clases, en fin, que de verdad... O sea, me estoy generando malestar yo también. Muchas cosas y mucho estrés, desde luego. ¿Tienes algunas herramientas para manejar ese malestar? ¿Algo que suelas utilizar, que te venga bien? Pues yo lo que suelo hacer es desconectar del mundanal ruido, marcharme los fines de semana al pueblo y allí en contacto con la naturaleza, pues desconecto. Te voy a decir también un listado, porque muchas veces también tenemos mecanismos que no son del todo saludables para manejar el malestar. Te voy a decir algunos y solo tienes que decir si sí o si no, si los has utilizado en alguna ocasión. Por ejemplo, la comida. La comida para aliviar presión. No, no lo utilizo. Recurrir a un atracón o a... No. De hecho, la comida la uso en plan para organizaciones con la familia, eventos, pero es un fin de sociabilidad. Y luego, rápidamente, de manera frugal, comer y hay que seguir trabajando. O sea, encapsulas tiempo en un tupper para rápidamente liberarlo y continuar. Vale. Por ejemplo, el sexo. El sexo tampoco. No, bueno, a lo mejor puede liberarme, sí. Yo creo que soy una persona sexualmente muy activa, pero te ayuda a desconectar de alguna manera. Vale. Alcohol y drogas. No, porque el alcohol y las drogas ni las toco. Vamos, Vale. y el alcohol en plan social. Vale. Las compras. Las compras, bueno, me da por comprar, como todos. Si Vale, tienes un poco de ahorros, llega el Black Friday y a ver, nos volvemos locos. Nos quedan dos. La pornografía. No, la verdad que no. La tecnología, las redes sociales, todo esto. Pues yo creo que sí, como vivimos enganchados a las redes sociales, es como estar hiperconectados. Entonces creo que por ahí sí que puede entrar. Lo de la pornografía, cuando has dicho antes, me recordaba lo de la etapa de adolescente, pero más allá de eso, luego ya cuando creces, pues ya tienes contactos con muchas personas, sí. Tienes otras posibilidades, pero... Estamos con... Carmen. A todo el mundo hemos sentido malestar en algún momento, entiendo, ¿no? ¿Identificas cuáles son las causas que a ti te generan malestar? Pues a veces sí y otras veces me cuesta más descifrarlo. Vale, ¿y cuáles dirías que son? Pues a veces el estrés, el agobio, a veces la familia. Vale. ¿Y qué sueles hacer? ¿Qué mecanismos sueles utilizar un poco para gestionar ese malestar? Soy muy de ir a darme un paseo. Vale. ¿Dar un paseo? ¿Alguna más? No, me voy a andar. Como todo el mundo nos dice cosas muy bonitas, nosotros hemos sacado un listado de mecanismos que solemos utilizar todas las personas que no son saludables, pero que los utilizamos un poco para canalizar este malestar. Yo te voy a decir cuáles son y tú vas diciendo si sí o si no. ¿Vale? La comida. No. ¿Vale? El sexo. Bueno, las chuches, sí. Ah, vale, las chuches. Las chuches. Vale. Yo soy muy de chuches. Es- Sí, no, mucho. Comida, check. Sexo. No, La tecnología. no. Vale, las compras. Uno. Nada. La pornografía. No. Alcohol y drogas. No. Tampoco. Qué chica tan saludable. Entonces, antes de empezar, yo creo que tenemos un poco que encuadrar lo que estamos hablando de malestar, ¿vale? Porque obviamente el malestar nos lo puede generar situaciones que de verdad son más traumáticas y son de alto impacto, pero sobre todo aquí lo que queremos hablar son de situaciones que te generan cotidianos y que te generan cierto malestar y cierta incomodidad, que es la palabra que queremos asociar a esta cosa de malestar, ¿no? Y que detrás de esta incomodidad pues nos vamos a encontrar muchas emociones, desagradables todas ellas, obviamente, ¿no? Como la tristeza, la ira, el aburrimiento, la preocupación, la culpa. Entonces Vale. queremos categorizarlo un poco y quedar que estamos hablando de situaciones y de malestares cotidianos, como discutir con una amiga, tener que hacer una tarea que no nos gusta, estar aburrido, que creo que también es, como decimos, una emoción muy desagradable que toleramos cada vez menos ahora, pues cotidianidad. Vale, ¿y qué pasa ahí? Entonces vamos a poner como una metáfora, ¿verdad, Alberto? Que te estaba contando antes y que yo utilizo mucho. Vamos a imaginarnos el panel de control de un avión y que hay ahí pues como un montón de cachivaches que nosotros no entendemos, un montón de botones y un montón de luces, ¿vale? Cada una de las luces y cada uno de sus colores tiene la finalidad de comunicarnos algo que quizá no está yendo bien en el avión, ¿no? Que pueda ser, pues se detectan turbulencias, hay un problema en el motor, estamos escasos de combustible, lo que sea. Todas esas luces, pese a que nos pueden generar como un poco de nerviosismo o de incomodidad, buscan avisarnos de algo, ¿no? Pues con las emociones pasa un poco parecido, que lo hablábamos antes como en la película de Inside Out o del revés, ¿no? Hay un panel de control muy grande con un montón de estimulación, un montón de luces que se encienden cuando nos pasa algo que conecta con esa incomodidad o con ese malestar, ¿no? Entonces hay una luz del aburrimiento, una luz de la preocupación, de la tristeza y a lo mejor, pues eso, tenemos un conflicto con una amiga, se nos enciende una luz.
¿Cómo utilizamos estos mecanismos disfuncionales para manejar esas emociones? Pues se nos enciende y de repente cuando cortamos un trocito de cinta aislante lo pegamos y decimos, bueno, no te atiendo, ¿no? Me voy a ir a comerme una palmerita de chocolate que me gustan a mí mucho. No atendemos a esa luz, no paramos a decir, vale, ¿qué es lo que está sucediendo, ¿no? Me gusta verlo un poco de esta manera porque la idea es que con este vídeo ayudemos un poquito pues, a quitar ese celo y decir, vale, a ver, ¿qué nos dice esta emoción? Yo creo que ese panel de mando está todo el rato encendido y que cuando te pasa una cosa no es que se encienda solo un botón, es que se enciende 4 o 5. Sí. Entonces, me parece que es un ejemplo muy visual. Me parece también muy interesante, a ver qué te parece, Jessica, que también expliquemos, como queremos que ser un poco un canal, un podcast, lo que seamos, sobre divulgación y sobre entender un poquito más la psicología, que entendamos un poco cómo es el procesamiento emocional que tenemos las personas, para que entendamos que esto ocurre en microsegundos y que gran parte del procesamiento está hecho de manera inconsciente, porque cuando hablamos de regular emociones nunca hablamos de controlar, porque el impulso, la emoción que te nace es totalmente inconsciente y a partir de ahí pues tú manejas, gestionas o regulas, ¿no? Entonces, son como 7 pasos. La primera es el estímulo, o bueno, que es la situación que te dispara, la situación desagradable. Vale, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, pues puede ser, por ejemplo, cuando has tenido un conflicto, tú has quedado con una amiga o con un amigo y a última hora te cancela el plan y te dice que no puede. A mí eso me... Claro, y te quedas un poco con, joder, ya me he preparado, ya me apetecía y ahora ¿qué hago? ¿No? Entonces, estímulo. Situación que dispara. A partir de ahí, el segundo paso es la evaluación automática, es decir, tu cerebro emocional, en base a un montón de cositas, se dispara porque percibe que hay una amenaza. En este caso, la amenaza es pues, la pérdida o el conflicto con este amigo. ¿Vale? Segundo, pues el tercer punto ya es a esta respuesta automática se asocia una respuesta, un disparo fisiológico, que no me sale, Vale, ¿no? motor, ¿no? Como conductual. Eso es, que normalmente aquí, porque cuando la amígdala, que es esa parte del detector de incendios que se enciende ante una amenaza, ¿no? Pues igual que en un detector de incendios, cuando percibe un peligro, desencadena pues todo el protocolo y salen los aspersores, agua. Pues aquí, cuando la amígdala detecta una amenaza, lo que empieza a segregar son una serie de sustancias, que son la adrenalina, el cortisol, etc. Y empiezas a refunfuñar y a decir, me Exacto. cago en la... Empiezas a sentir, ¿no? Pues como un nudo en el pecho o tensión, un poco ya cada uno, dolor de cabeza, pues unas sensaciones físicas que son un poco independientes e individuales de cada uno. A partir de aquí, el cuarto es la evaluación cognitiva. Esto ya es consciente y es cuando nosotros empezamos a interpretar lo que ha pasado y empezamos a ser conscientes de cómo es la manera en la que nosotros lo integramos. Oye, pues es que siempre me hace lo mismo, joder, pues es que es un cara dura, es que no me respeta, y en función de cómo interpreto yo eso, me va a aparecer una emoción. Me parece muy interesante que entendamos que la emoción está muy asociada a la manera en la que yo interpreto esta situación, consciente e inconscientemente, en la manera que yo tengo este discurso interno para interpretar esto. Y en función de esa emoción que yo tenga, por ejemplo, en este caso, pues puede tener enfado, o puede tener tristeza, puede tener ansiedad porque... joder, es que fíjate, ya no me la he hecho la primera vez, o puede tener, bueno, X hoy, ¿no? O puede tener calma, porque incluso a lo mejor le puede pasar eso y puede pensar, bueno, pues no pasa nada porque así no me apetecía mucho y me quedo viendo esta serie, ¿no? Y a lo mejor la emoción... sí, es diferente para una persona Claro, que para otra. exactamente, Pero... la interpretación y la evaluación cognitiva es muy individual. Entonces, a partir de la emoción ya sí aparece la tendencia. La tendencia a actuar, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, lo que hablamos, en inglés son las 3 Fs, ¿no? A ver, se Voy a viene. ello. Fight, flight y freeze, es decir, lucha, huida o quedarte congelado, quedarte inhibido, ¿no? Entonces, en función de si yo pienso que es una emoción de ira o de enfado, pues tiendo más a luchar. Si puedo ser que es una emoción un poco más de miedo, pues tiendo a huir. Si es una emoción un poco a lo mejor de tristeza, me suelo quedar congelado, me suelo quedar un poco bloqueado, me suelo quedar un poco pues, expuesto a esta emoción. Y entonces, en función de todo este proceso, el último ya es la regulación o desregulación, que esto es en función de los recursos que yo tenga y de cómo el prefrontal domine o no domine a esta parte más emocional. Y es aquí en donde la regulación y la desregulación, donde entran pues, los mecanismos, el uso o no de unos mecanismos u otros. Pues me ha gustado mucho. Y con este ejemplo me ha parecido que se ha visto mucho mejor. No me resulta fácil, me resulta un poco complicado. Pero bueno, vamos a dejar de todas maneras también un esquema. Sí, me ha gustado tanto que no me acuerdo por dónde tenía que seguir, pero ya pasamos a, vale, claro, aquí vamos a hablar de efectivamente ese mecanismo que a veces utilizamos, que es evitativo, ¿no? Y que puede ocurrir después de todo este análisis que nos has contado, claro, este tipo de parches. Que cuando ocurre la desregulación y ya me encuentro yo este malestar y no soy capaz de controlarlo,
utilizarlo, yo cómo gestiono este malestar. Vale. Es aquí ¿Qué donde hacemos con veremos, eso? exacto. Justo. Con esos parches que habíamos preguntado en las entrevistas, que los hemos dicho antes, alcohol y drogas, comer, compras, sexo, pornografía o redes o tecnología. ¿Tú cuáles utilizas Yo para gestionar utilizo, tu malestar de estos? em, Yo voy a decir que soy un poco pecadora. La gente en las entrevistas decía, no, ninguno, o solo uno. A ver, yo creo que no todos, la verdad, pero los he utilizado muchos de estos para manejar mi malestar. Yo te puedo decir que la comida es un mecanismo diario, El dulce, prácticamente. el dulcecito, el dulce. Sí, claro, porque yo es que tengo un problema, una adicción al azúcar, entonces mi cuerpo, ante el malestar, busca muchas veces compensarlo, y ahora lo explicamos, ¿no? Tómate un chocolate, tómate una palmerita o tómate algo. Vale. Yo soy más de salado, pero diría que también la comida y la tecnología, pero como evitación y sobre todo asociada al aburrimiento que ahora explicamos. ¿Sabes lo que me también. pasa a mí? Que es la tecnología la que muchas veces me genera malestar. Me explico. A lo mejor yo caigo en la tecnología porque tengo un momento y me pongo a mirar y después cuando me doy cuenta que he perdido 20 minutos o media hora, cuando me empiezo a sentir mal y digo, mierda, que está aquí perdiendo el tiempo y podría haber hecho X o Y cualquier cosa, y es cuando digo, venga, pues cojo un chocolate. Y ya me pongo, ahora ya me pongo procrastinando, pero luego nos ponemos. Y sabiendo la teoría, ¿eh? O sea, Por eso bueno. yo creo que es importante también que normalicemos un poco que estas cosas. Claro. O esto sea, ocurre. los psicólogos decimos palabrotas, los psicólogos no siempre somos las personas más educadas, los Nos- psicólogos a nos veces nos cuesta desregulamos. empatizar, nos desregulamos, o sea, estas cosas suceden, somos humanos, por favor. Entonces, sí, lo que pasa es que a nivel cerebral, cuando utilizamos estos mecanismos que evitan conectar con la emoción desagradable, pues nuestro sistema de recompensas, que ahora lo explicaremos un poco más, lo que hace es acostumbrarse y decir, a ver, los seres humanos buscamos supervivencia, buscamos evitar el sufrimiento, evitar el dolor y buscamos placer. Esto es así, de una manera innata, ¿no? Entonces, yo conecto con esa emoción de ansiedad y si lo que hago es recurrir a la palmerita y así ya no siento esa ansiedad y de repente he encontrado placer, nuestro cerebro se acostumbra. La palmerita me da una serie de sustancias y de neurotransmisores en una cantidad X muy alta. ¡Oh, qué bien me siento!, ¿no? Y entonces de repente, pues a la próxima vez que conectemos con una emoción desagradable, nuestro cerebro nos va a decir, busca lo que te hace sentir bien, que es la palmerita, ¿no? Y al final se producen asociaciones y ante diferentes emociones desagradables tendemos a recurrir a mecanismos que igual no son los más saludables porque no buscan ir al origen de esa emoción y además se genera dependencia y tolerancia. Es que eso me ha parecido que has dicho, claro, enraiza con dos... Enraiza, ¿eh? Qué profundo, ¿eh? Suena grupo a nombre de grupo de rock en Raiza. Con dos ideas que ya has puesto encima de la mesa, ¿no? La primera es lo que llamamos en psicología el refuerzo negativo, Eso es. ¿vale? Que es cuando de repente nosotros hacemos una conducta que lo que hace es eliminar el malestar, estamos reforzando esa conducta. Me explico. Si yo de repente pues me siento mal porque he perdido tiempo o siento que he perdido el tiempo mirando las redes y ese malestar lo que hago es pues me cojo y me como un chocolate, al final ese chocolate me hace sentir bien, lo que está haciendo es mantener esa conducta. Eso es. ¿Vale? O por ejemplo, un ejemplo muy claro de cómo funciona el refuerzo negativo en una fobia. Si yo tengo miedo a un perro y de repente aparece el perro, yo empiezo a tener ansiedad y preocupación porque pienso que me va a hacer algo, que es amenazante. Si yo cojo y huyo, al huir desaparece mi ansiedad, desaparece mi preocupación porque me he alejado del estímulo que yo siento temido. Pues la conducta de huir es un refuerzo negativo porque hace que se elimine mi malestar. El problema que tenemos es lo que tú has dicho, que este tipo de conductas se cronifican, mantienen el problema y generan más dependencia y menos tolerancia a la emoción desagradable. Y por lo tanto se dan con más frecuencia y todo al final es un círculo vicioso que hace que se intensifique este patrón un poco pues, disfuncional de gestión. Claro, es que la evitación creo que puede ser a través de hacer una conducta que busque suplir ese tiempo o puede ser simplemente huir, que es lo que mantiene, como tú dices, en las fobias. Me parece muy interesante, sí, que lo veamos así. Y luego lo otro que has dicho es que estas conductas, estos mecanismos no saludables, esconden mecanismos mucho más patológicos de gestión emocional, como la represión, la negación, la disociación, la racionalización a veces de los sucesos también es un mecanismo que no es saludable y que eso son de las cosas que tenemos que tocar muchas veces en terapia porque es donde duele meter el dedo. Ahí ¿Por qué yo busco hacer estas conductas que son más normalizadas que estoy tapando?
qué es lo que pasa si no hago esas conductas. Ya. Que esto yo siempre te lo digo porque lo utilizo mucho en terapia, ¿no? Estoy aburrido, me pongo a mirar TikTok, ¿vale? Y yo siempre me pregunto, ¿y en qué estarías pensando si no estuvieses haciendo esa actividad, ¿no? O sea, ¿cuáles son los pensamientos o las emociones o los sentimientos que aparecen y que te generan el tener que irte a otra cosa que es cierto que disminuye tu dolor, ¿no? Que es lo que estamos hablando, que a corto plazo, oye, muy bien, ¿no? Pero que luego proporcionan un desequilibrio, porque al final en esas luces del panel de control no estamos mirando qué es lo que está pasando de fondo, y a lo mejor lo que hay es no puedo tolerar el aburrimiento porque cuando me siento aburrido y no tengo nada que hacer, me siento sola. Y a lo mejor es que me siento sola porque me he sentido sola a lo largo de mi vida y a lo largo de mi infancia. Y entonces conectar con esa niña que se sintió sola, que no se sintió atendida o que tuvo ciertas necesidades no cubiertas, es que eso pesa mucho y eso duele mucho. Entonces, qué bien me siento cuando me tomo una cerveza. Hombre, sin duda. Y porque al final tú lo has dicho, el ser humano está hecho para sobrevivir. Y cuando es una amenaza social, es una amenaza de que pone en riesgo mi supervivencia psicológica, pues es normal que busque taparlo con lo que sea. Obvio. Pero hay que manejarlo, ¿eh? Y ahora vamos ahora, ¿qué podemos hacer que sí que sea saludable? Que nosotros también lo hacemos, que hacemos las cosas no saludables, Alberto, pero que intentamos compensarlas. Yo por eso creo que es importante también meter un poquito de autocompasión y entender que todos somos humanos y tendemos a utilizar mecanismos que al final que te están dando un placer, no solo está tapando, es que yo me como un chocolate y es que ese momento lo estoy disfrutando. Por supuesto. Y que además pienso que como estoy pasando un mal rato, me siento mal por algo, me merezco eso. Ahí es que igual la clave está en que podamos permitirnos aquella evitación siempre y cuando no sea una evitación total, ¿no? Siempre y cuando después encontremos una conexión con lo que hay de fondo. Quiero decir, no pasa nada si yo he tenido una discusión con mi pareja y digo, me voy de cañas con mis amigas, paso, o sea, no quiero gestionar esta mierda que tengo ahora y me voy de cañas con mis amigas. Y me voy de cañas y lo evito y me conduzco un poco al alcohol, que sería algo no saludable, pero luego cuando vuelvo a casa yo me paro delante de mi diario y escribo sobre lo que he sentido, ¿no? Pero en ese momento, ¿crees que el alcohol es el medio de gestión? En esa ¿O situación, es el quedar con los colegas y con las amigas y tener ese punto? Para mí es el compartir social, Claro. pero que aunque no toques la discusión que hayas tenido con tus amigas y las utilices como evitación, ¿no? del conflicto. Yo creo que es interesante entender que a veces podemos utilizar estos mecanismos y que a veces, oye, pues distraerte, ok, perfecto, está muy bien, pero que lugo tienes que dedicar un espacio a la gestión con alguno de estos mecanismos que hablamos. Eso es. Lanza. ¿Qué necesitamos? Yo tengo dos que están muy conectadas y que además a los psicólogos nos encantan, que una es la aceptación. Voy a decir una frase que a mí me gusta mucho que utilizo en terapia, que es que aceptar es dejar de pelearte con el semáforo en rojo y aprender a pararte, ¿no? Creo que estamos delante de un semáforo, es una metáfora un poco absurda, ¿no? Pero estamos delante de un semáforo y tenemos la opción de, pues no lo entiendo, pues voy a cruzar en rojo, pues me estoy enfadando y tengo prisa y quiero solucionar esto, que es que quiero llegar al otro punto. ¿Y cuánto dura, no? ¿Cuánto dura ese semáforo? Exacto. O puedo decir, pues tengo que esperar y entrenar un poco la paciencia, y la paciencia se entrena esperando y alargando un poco los tiempos, ¿no? Entonces creo que esa aceptación es fundamental y que para eso hay que poner nombre, ¿no? Entonces hay que irse a ese panel de control y decir, estoy incómoda. ¿Por qué? Porque me estoy sintiendo sola. Vale, fenomenal, venga, pues ya le hemos puesto nombre y ahora voy a aceptar que a veces me siento sola y voy a tener esa autocompasión de decir, y no me tengo por qué sentir culpable por estar sintiéndome sola, tengo que conectar un poco con mi historia, con mis experiencias, con mi aprendizaje, con mi vida. Esto, si os interesa, leer, ¿no? Sobre la terapia de aceptación y compromiso, que radica mucho, ¿no? El principio fundamental es la aceptación emocional, la aceptación radical, ¿no? De las emociones, de lo que sientes, de por qué lo sientes y del presente y de la realidad que te toca. Que eso también ya lo habla mucho, no solo lo habla Hayes, que es el creador, sí, ¿no? el fundador, el origen de este tipo de terapia, sino que se habla ya los filósofos, el estoicismo, que también está como muy de moda actualmente, ¿no? Que habla un poco de la virtud de mantener la serenidad ante cosas que no puedes controlar, ¿no? Y también hay una frase que dice que los estoicos promueven la aceptación de lo inevitable. Y hay muchas cosas que ocurren, y lo hemos hablado en otros episodios, hay cosas malas que ocurren porque ocurren y no te queda otra que aprender a gestionarlo y sobrellevarlo, ¿no? Porque el sufrimiento no es tanto la emoción en sí, es muchas veces el esfuerzo que hacemos para evitar esa emoción desagradable. Entonces, nos genera más sufrimiento el intentar controlar y el intentar evadirnos y quitarnos esa emoción que lo que nos genera muchas veces la propia emoción. Total. Cuanto más lo miramos, más presente está. Y entonces, eso creo que es
Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Hemos dicho de cómo aceptación. sería esta aceptación, Vale. ¿no? Que tú ya has puesto un poco el ejemplo, ¿no? De este ejemplo que hemos dicho has quedado con tu amigo o con tu amiga y te ha cancelado, ¿no? Y entonces tú de repente estás enfadada o estás preocupado o te sientes pues con un malestar y con una incomodidad tremenda. Pues es quedarte ahí, es verlo y decir, "Jo, pues esto me duele, esto me molesta, esto quiere decir que esta amistad me importa o que esto me enfada", y quedarte ahí, aceptarlo y verlo. Y después ya vemos, a ver qué es lo que hacemos con eso, ¿no? Pero el primer paso es Exacto, verlo, aceptarlo. te veo. Yo creo que es muy interesante muchas veces hablar a tus emociones y decir, oye, te veo enfado, te veo inseguridad, te veo tristeza, porque creo que lo que haces también es un poco despersonalizas y Lo que separas, ¿no? Y cuando lo separas y hablas, y esto en terapia lo hacemos mucho, ¿no? Hacemos la cosificación un poco de la Sí, emoción y sí, la sí, sí. sentamos en una silla La vacía dramatización. para hablar con ella, ¿no? Sí, sí, me parece muy interesante. Entonces tendríamos que primero necesitamos hacer una introspección y pararnos a reflexionar sobre el vocabulario emocional que estamos sintiendo en ese momento y mirar ese panel de control. Después debemos aceptar que ese panel de control está ahí, tener autocompasión e intentar no emitir juicios sobre lo que estamos haciendo o lo que no, y a partir de ahí buscar ese mecanismo que sea más saludable. Vale, estoy súper enfadado con mi amigo porque esto ha hecho que sienta que hay una expectativa que no se ha cumplido, porque esto me ha decepcionado. Me falta una falta de respeto. Me parece una falta de respeto, lo que sea. Y pongo palabras, me siento enfadada, me siento, acepto este enfado y que esto está aquí. Y a partir de ahora, ¿qué hago? ¿Cómo te lo comunico? ¿No? Pues a lo mejor tengo que mostrarte mi enfado, pero de una manera asertiva. Claro, sí, pero que decirte también que es no difícil. quiero permitir esto, que me no duele, quiero. y Exacto. hablaremos, oye, me ha dolido que me haya pasado esto, que Eso me hayas es. hecho esto, me parece que no me lo merezco y me parece que no es respetuoso. Entonces, Eso es. creo que es interesante. Y a partir de ahí, muchas veces, si no, es muy interesante, porque yo, antes de tener este tipo de conversaciones con personas que no estamos acostumbradas a ser asertivas, es escribe. Sí. ¿Vale? Sí. Escríbelo, ponte ante un espejo, háblalo, porque muchas Eso veces es. el expresarlo, tú lo hablas mucho también de pintar. Uy, eso me ¿Vale? parece Me parece que que simplemente hay que que liberar. busques canalizarlo y liberarlo ya es regulador. Justo. Y si no, vamos a buscar hacer roleplaying con alguna persona que tengamos mucha confianza. Yo esto lo hago mucho, ¿no? Llego y le digo a mi novio que tiene que estar hasta aquí. Le llego y le digo, a ver, te voy a decir lo que le quiero decir a esta persona, y desde ahí también lo ponemos un poco en práctica. Si es que a veces lo que necesitamos es ganar seguridad a la hora de comunicar. Y que cuando hablamos también, y termino con esto, en reestructurar un poco la manera en la que nos hablamos, si no es decirte, va, no pasa nada, no me importa. No, porque eso no es real, ¿vale? Es verlo desde otra perspectiva, decir, esto me ha molestado, pues esto yo luego se lo voy a comentar cuando me sienta pues en calma, tranquilo para decirlo, ¿no? No, Sí. no es engañarte, es verlo desde otra perspectiva. Justo, justo. Bueno, pues ahí dejamos los saludos. Vamos a hacer una cosa, que además como Ah. queremos generar tráfico también en tema de las redes, una que termine este vídeo, vamos a subir en redes un pequeño ponte a prueba, un pequeño Ejercicio de dinámica, introspección. exactamente, para trabajar precisamente esto. Así que nada. que Podéis vamos ir a vernos por allí. Y nada, Gracias. muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.